Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestro comité diario GSC del 17 de mayo del 2016. Iniciando con el entorno macroeconómico, en el mundo observábamos que Nigeria pierde 800.000 barriles de producción diaria, teniendo en cuenta aquí los ataques que está sufriendo en estos momentos su infraestructura. Por otro lado, en Colombia, observamos que por el lado corporativo continúan los descensos de los ingresos operacionales de Avianca, esta vez caen un 10%, lo cual fue compensado por una caída en los precios del combustible principalmente, y por eso su utilidad operacional se incrementó y alcanzó los 72 millones de dólares. Sin embargo, el incremento de los gastos no operacionales, que básicamente es contable, redujeron esa utilidad neta del primer trimestre del 2016, haciendo que se redujera en un 90% y alcanzando tan solo los 3 millones. Por otro lado, vemos que el EBITDA se incrementó a los 215 millones, aumentando casi un 5%, y lo que es la caja de la compañía descendió de 479 millones a 453 millones. Más adelante estaremos ampliando los resultados de la compañía. Por otro lado, vemos también aquí que Drummond, el segundo productor de carbón en Colombia, ha alcanzado varios acuerdos con varios sindicatos, con lo que con esto posiblemente evitaría una paralización de su mina de carbón. En Brasil la cuestión política sigue siendo bastante volátil. Aquí vemos que el nuevo ministro de Hacienda ha retrasado hasta el día de hoy, martes, la designación del nuevo presidente del Banco Central, y según cuentan los rumores, apuntan a que el economista en jefe de Itaú sería el elegido para reemplazar al anterior presidente del Banco Central. Por otro lado, vemos aquí que el presidente encargado en Brasil, Michael Temer, también cambiará lo que es el presidente de Petrobras, y la policía ha acusado al presidente de Yerdo a una investigación de corrupción y lavado de dinero. En México vemos que lo que es la inversión por exploración de Pemex se ha reducido, y por tanto lo que son las reservas solo han registrado un reemplazo de un 18%. En Perú observamos que la economía ha crecido un 4,42% para el primer trimestre del 2016, confirmando de esta forma que es el único país de Latinoamérica que está acelerando su dinámica, teniendo en cuenta aquí la gran exposición que tiene este país a lo que son los commodities mineros, especialmente lo que es el oro, y pues por tanto a lo que corresponde a un crecimiento del 50% de este sector en el país y a un aumento de la inversión pública de un 30%. En Estados Unidos continúan estas declaraciones alcistas de tasas, en donde ahora el gobernador de la Fed de Richmond ha afirmado que no se ha descartado un incremento para la próxima reunión de la FED, 15 de junio del 2016, considerando ya que la inflación se está dirigiendo a su objetivo del 2%, y que el mercado laboral se ha ajustado a los incrementos que se venían hablando y que no eran sostenibles, y que pasaron entonces de incrementos de alrededor de 200.000 plazas de trabajo a alrededor de 150.000 plazas del trabajo. En Europa, para el próximo 24 de mayo, los acreedores aprobarán la administración del actual gobierno de Grecia, en donde es necesario que el Parlamento de este país apruebe nuevas reformas tributarias, entre ellas el incremento adicional del 1% del IVA, que se encuentra en esos momentos en un 24% para este país, así como mayores impuestos a lo que es gasolina, tabaco y alcohol, entre otras medidas. Por otro lado, la calificadora Fitch Ratings ha manifestado que la salida del Reino Unido de la Unión Europea también podría afectar lo que son las calificaciones soberanas de sus principales socios comerciales en el grupo. Esto se refiere entonces a países como son Alemania, Francia, España, Irlanda y Holanda. Finalmente, en Asia tenemos que el ministro de Finanzas del país asiático, Japón, ha afirmado que la próxima reunión del G7 hará énfasis en las necesidades de una menor volatilidad en los mercados cambiarios. Por otro lado, vemos aquí que el calendario económico, tenemos datos para Estados Unidos, los inicios de construcción mensual, permisos de construcción mensual, que presentan lo que son datos mixtos, inicios por encima de lo esperado, permisos por debajo de lo esperados, y por otro lado vemos aquí que el IPC mensual se ha ubicado por encima de lo que estaba esperando el mercado, llamando la atención a lo que estaba comentando anteriormente el gobernador de la Fed de Richmond, en donde decía que la inflación ya estaba llegando a ese objetivo del 2%. Recordarles que el día de mañana tenemos minutas de
la Fed y datos como peticiones iniciales del desempleo, y posteriormente tenemos lo que son ventas de viviendas existentes mensual. En Colombia para el día de hoy tenemos lo que es confianza del consumidor, y en Europa tenemos el día de mañana lo que es el IPC anual y el IPC mensual. Agustín. Bien, esta mañana efectivamente, después de conocerse esos datos de inflación y sobre todo el dato de generación o de comienzo de ingresos de viviendas, de creación de viviendas nuevas en Estados Unidos, estos dos datos están generando algunos o van en línea mejor con los comentarios de efectivamente el miembro de la Reserva Federal que habló el día de ayer, donde se estaban mencionando que muy seguramente el mercado debería prepararse para un incremento de tasas en el mes de junio. Estos datos están generando entonces algún tipo de presión alcista en el precio de los bonos de 10 años, que ya se acercan nuevamente a una zona de resistencia importante en términos de precios sobre los 99 puntos. Adicionalmente, pues el mercado accionario sí continúa reaccionando de manera muy negativa. Les recuerdo que el día de ayer todo el mercado estaba reaccionando de manera positiva porque estábamos observando que la acción de Apple estaba retornando sobre los niveles de 94 dólares. Esta acción había caído en cerca de 90 dólares y les recuerdo que de manera previa la acción se transaba sobre los 100 dólares. Entonces, esta leve recuperación estaba animando a algunos inversionistas, pero esta mañana ya estamos viendo cómo las acciones y los futuros están retornando a números negativos. Si ustedes ven lo que más llama la atención del índice Standard & Poor's en la diapositiva siguiente, es ver cómo la zona de los 2040 puntos se estaba consolidando como una zona de soporte bien importante, pero llama la atención como la línea base y la línea de conversión del Ichimoku generaron un cruce. Realmente varios operadores están pendientes de qué tan factible va a ser que el Standard & Poor's se consolide en esta zona de 2100 a 2050 y más adelante poder ver una corrección importante en el mercado. En la misma línea de ideas, en la diapositiva siguiente pueden observar cómo nuestro índice Colcap hemos venido con cerca de 6 meses consecutivos de números verdes. Esto no se veía en los últimos 10 años, y entonces la pregunta que se hacen varios operadores es cuándo se va a presentar, en qué momento vamos a observar una corrección. Por ahora, pues la tendencia del mercado continúa siendo favorable para los inversionistas de corto plazo. Estamos bien lejos, como ustedes ven en esta diapositiva que muestra gráficas mensuales, estamos bien lejos de esos máximos que habíamos visitado en los años 2010 y 2013, donde el índice Colcap estaba por cerca de 1800 puntos. Esta es una de las mejores recuperaciones que hemos visto en los últimos años de manera mensual, pero es claro, hay que tener mucha cautela con estos 6 meses consecutivos de números verdes. El día de ayer, la acción que más o que mejor desempeño presentó fue la acción de Ecopetrol, obviamente todo ligado al comportamiento del precio del crudo. La noticia que mencionó Ricardo anteriormente, esa situación tan fuerte que se está presentando en estos países, pequeños productores de crudo que también hacen parte de la OPEP, están generando presiones alcistas en el precio del crudo. De hecho, esta mañana alcanzábamos máximos nuevamente de 48 dólares el barril en el Brent, en el 48.30 sobre el WTI. Bien importante monitorear en el corto plazo el desempeño del crudo, pero por ahora, y más en la economía colombiana, que está tan ligada al comportamiento del precio del crudo, podríamos continuar viendo números favorables, obviamente muy atentos a la corrección que puede presentar el mercado y estar muy atentos también a la potencial corrección que estamos viendo en el mercado en Estados Unidos. La acción que peor desempeño tuvo fue Nutresa, una caída del 1.53%. Vean ustedes cómo se mantiene sobre
ese canal alcista de mediano plazo, y aquí simplemente monitorear esa potencial ruptura sobre la zona de los 23.500. Si llegara a presentarse, pues es una señal para disminuir algo de posiciones largas. Ricardo. Continuando con el mercado de renta variable, tenemos entonces la profundización de lo que es el análisis de resultados de Avianca, en donde vemos entonces que, como lo comentábamos, los ingresos operacionales de la compañía caen un 10%, esto a razón primero de una disminución en los ingresos por pasajeros de un 12%, dada la presión que se ejerce sobre los yields, con una caída del 19%, teniendo en cuenta el efecto que tiene la apreciación del dólar sobre la demanda de los tiquetes de pasajeros y los diferentes efectos que también tiene lo que es los vuelos hacia el exterior. Adicionalmente a esta caída en los ingresos por pasajeros, observamos que los ingresos de carga, que antes solían aliviar de cierta forma esta caída en ingresos por pasajeros, esta vez disminuyen, como pasó también en el trimestre anterior, es decir, el cuarto trimestre del 2015. Esta vez la disminución es de 1.6% y por tanto entonces aquí la caída de los ingresos como tal es del 10%. Operacionalmente observamos que la compañía continúa beneficiándose con esa caída del precio de los combustibles. Esta vez el costo por combustibles cayó un 37,5%, pero más importante y relevante aquí es mencionar lo que es esa leve disminución en los gastos operacionales, teniendo en cuenta que se ha producido por varios factores. El primero de ellos es por una disminución de los gastos por operación de vuelo, dado los menores gastos de entrenamiento a tripulación. El segundo, menores gastos de mantenimiento. El tercero, la disminución de lo que son salarios, sueldos y beneficios. Y el cuarto, la disminución de lo que son gastos generales administrativos de la compañía. Todas estas disminuciones eran alrededor de un 10%, sin embargo, estas disminuciones fueron contrarrestadas por un aumento que se observó en las depreciaciones y amortizaciones, dada la inclusión de flota del 2015. De esta forma, entonces, observamos que lo que es la utilidad operacional presenta un incremento relevante de un 26,7% a pesar de esa caída en ingresos operacionales por esas, eficiencias que está buscando la compañía en sus gastos fuera de combustibles. Todo lo anterior pues ha concluido que en un resultado que consideramos operacional positivo. Por otro lado, observamos que los gastos operacionales aumentan casi 5 veces. Esto se ve principalmente a lo que es un efecto de diferencia en cambio, un efecto contable por los activos que se tienen en pesos colombianos, peso argentino y bolívares venezolanos. Esto, importante mencionar acá, que la diferencia en cambio genera una pérdida de 40 millones cuando el total, de aumento de estos otros gastos operacionales es de 48, es decir que casi la totalidad del incremento en gastos no operacionales está explicado por este efecto contable. Lo que son los gastos por intereses muestran un incremento algo moderado de un 12%, generando un impacto de 5,1 millones negativos. De esta forma, entonces, observamos que la utilidad antes de impuestos presenta una fuerte disminución, la cual se traslada a lo que es la utilidad neta, que termina con una contracción del 90,4% en relación con el mismo trimestre del año anterior. De esta forma damos una primera lectura neutral con sesgo positivo, teniendo en cuenta que los diferentes ahorros que se generaron en la cuenta de gastos diferentes a combustibles en la compañía concluyeron en un buen resultado operacional, que no fue trasladado a un resultado neto por un efecto contable de diferencia en cambio por diferentes activos que se tienen en las diferentes divisas ya mencionadas y que posiblemente podría perdurar para los próximos 2 trimestres. En nuestro calendario de resultados, comentarles entonces que Davivienda ha pospuesto su entrega de resultados y no ha comentado, su próxima fecha estimada o confirmada para la entrega de estos. Recordarles aquí que entonces los próximos resultados confirmados que tenemos corresponden a Bancolombia para el día jueves 19. Agustín. Bien, lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, esta mañana estábamos viendo algo de corrección después de alcanzar ese nivel de 48.50. En lo que tiene que ver con monedas, pues una desvalorización generalizada de el dólar contra las principales divisas, pero sí estábamos viendo las monedas emergentes
ganando algo de terreno esta mañana, y sobre todo las de los países productores de crudo ganando algo de terreno contra el dólar. Importante destacar el incremento que ha presentado la libra esterlina esta mañana, cerca del 0.60%, después de que se dio a conocer que el día de ayer se realizó una encuesta donde la gran mayoría de ciudadanos de este país estaban a favor de que el Reino Unido continúe haciendo parte de la zona euro. Entonces este movimiento estaba favoreciendo de primera línea el comportamiento de la libra frente al dólar. En esa misma línea de ideas, teniendo en cuenta los movimientos que ya hemos observado, pues el día de hoy deberíamos también ver algo de valorización en el peso colombiano, después de ese fuerte movimiento que vimos en la jornada anterior. Les recuerdo que el tipo de cambio rebasó la zona de los 3.000 pesos colombianos después de estarse transando cerca de los 2.940, y entonces esta mañana, reitero, en la misma línea de lo que está ocurriendo con el resto de monedas, podríamos ir a buscar la zona baja cercana a los 3.000 pesos. Más adelante, pues simplemente monitorear esa zona importante, media móvil de 50, que es la zona de 3.027, más arriba la media móvil 200, que es la zona de 3.087 pesos, es decir, una zona relevante en el mediano plazo. Y obviamente muy atentos a la corrección del WTI y a la publicación en la diapositiva siguiente. Estamos muy pendientes de la publicación de dato de inventario de crudos, dato de inventario de crudo y la variación de los mismos el día de mañana en Estados Unidos, donde de manera preliminar esta madrugada se estaba hablando que ese dato podría hasta salir negativo, y eso estaba ayudando a impulsar también el precio. Gracias por esperar. Conectados con el mundo real, con la dinámica de los mercados actuales, adaptados a los cambios del entorno. Global. Esta mañana estaba subiendo cerca del 1,5%. Adicionalmente, pues ver cómo de manera estructural el precio del WTI estaba rompiendo ese máximo anterior sobre los 47.48, y estamos viéndolo entonces testeando esa zona de los 48.5, donde podría ir a buscar fácilmente en el corto plazo la zona de los $50 el barril. A continuación, pues para hablar un poco de lo que está ocurriendo en renta fija, simplemente recordarles lo que ya mencionó Ricardo de manera anterior, los comentarios de el señor Lacker de la Fed del día de ayer, donde estaba mencionando que el mercado debería estar preparado para un incremento de tasas. Eso está muy en línea con lo que está ocurriendo esta mañana en el precio de los bonos de 10 años. En la diapositiva siguiente podemos observar cómo los bonos de 10 años han respetado la zona de soporte en términos de tasa del 1.70. Ahí se ha presentado algo de venta sobre estos títulos, que estarían tratando de buscar la zona allá sobre el Ichimoku, sobre el 1.80% en términos de tasa, un nivel importante donde muchos operadores esperan volver a recomprar esos títulos. Varios indicadores y varios análisis nos han mostrado que en el 1.80 hay una gran intención de entrada sobre estos títulos de 10 años. Eso es todo por el día de hoy. Los dejo con Philip. Gracias. Antes de pasar con Philip, tenemos entonces acá lo que es dos diapositivas básicamente explicando cómo se está comportando en estos momentos la inversión extranjera de portafolio en Colombia. Esta gráfica aquí ustedes pueden observar, la línea roja es la inversión extranjera directa y la línea azul es la inversión extranjera de portafolio, donde observan que la fuerte tendencia bajista de la inversión extranjera directa no ha cesado, mientras que la tendencia bajista de la inversión de portafolio ha mostrado una corrección durante los últimos meses. Es decir, extranjeros estarían comprando o invirtiendo de manera fuerte en el país. ¿En qué tipo de títulos? Principalmente en TES. Observamos entonces bastantes flujos significativos, alrededor del billón de pesos colombianos para el mes anterior y para el mes antepasado. Observamos entonces que los extranjeros están comprando tanto TES como acciones colombianas. Importante mencionar entonces que debido a estas compras, por primera vez en la historia, los extranjeros han desplazado a los bancos comerciales como
segundos tenedores de deuda pública colombiana. En la gráfica ustedes están observando entonces lo que es la tendencia de los títulos TES de los extranjeros, que por primera vez ha superado a lo que son los bancos locales. Extranjeros en estos momentos tendrían un 19,1%, mientras que los bancos comerciales tendrían un 18,4%. Importante también observar aquí en la parte de abajo lo que es las compras que está realizando en estos momentos el Banco de la República, bastante significativas. Importante mencionar aquí que lo que es Banco de la República está cortando la parte corta de la curva, y lo que son extranjeros están comprando lo que es la parte media y larga de la curva, lo cual es acorde a lo que había venido comentando Philip, a esa estrategia de aplanamiento que se viene presentando en la curva de TES. Philip. Buenos días a todos. Es importante la gráfica que acaba de mostrar Ricardo, porque eso nos muestra lo que veníamos diciendo del aplanamiento de la curva por parte de los extranjeros. Los locales, obviamente, no estamos acostumbrados a tradear de esa forma el mercado de TES, por lo cual cuesta mucho que los nacionales también entren a comprar la parte larga y a romper esa zona del 7.75, 7.80 que les hemos dicho que ha respetado en los últimos 45 días. El tema de los extranjeros también tiene que ver con un tema de juego de moneda, por lo cual y de poca rentabilidad en otros países, por lo cual las tasas de nosotros les parecen atractivas. Entonces, siguiendo ya con el comportamiento, vimos como ayer el mercado cerró al 7.75, se sigue resistiendo esa zona, ayer operó hasta el 7.70 y otra vez terminó arriba, por lo cual mantenemos nuestra visión neutral y nuestra posición de no comprar TES en esta zona en el largo plazo. Recordar, como bien lo dijo Ricardo y Agustín, ya salió el dato de inflación en Estados Unidos, el cual salió un poco más alto de lo esperado, lo cual generó presiones y lo cual vuelve a retomar la idea de pronto de subidas de tasas de la FED en la reunión de junio. Y recordar que mañana estaremos pendientes de la subasta de TES en VRs por 300.000 millones, con vencimiento en el año 2021, 2025 y 2035. Recordar niveles abajo, 7.72, 7.69, y arriba la zona entre el 7.80 y el 7.87 es de congestión. Rota esta zona, podríamos ir a buscar el 804, que es la media móvil 200. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.